Hola, en esta clase vamos a ver lo que se denomina el álgebra de matrices, es decir, qué son las matrices y cómo podemos operar con ellas. Comenzaremos definiendo qué es una matriz y cuáles son las operaciones que existen con estos elementos para después detenernos en algunas propiedades y ver al menos un ejemplo. Comencemos pensando el siguiente problema. Supongamos que tenemos los datos de las cantidades de productos de distinto tipo, producto 1, 2 y 3, en distintas sucursales, la sucursal A y B. Por ejemplo, sabemos que 30 son las unidades del producto 2 que se vendieron en la sucursal A. Podemos reordenar nuestra información a través de una matriz. Esta matriz tiene filas que corresponden a cada sucursal y columnas que corresponden a cada tipo de producto. En general, podemos definir matrices como el arreglo que tiene números en filas y columnas. El coeficiente A22, por ejemplo, es el numerito que corresponde a la fila 2, columna 2. Y así tenemos todos los numeritos que se denominan coeficientes de mi matriz. Si tengo la misma cantidad de columnas que de filas, voy a decir que es una matriz cuadrada. Por ejemplo, esta matriz que tenemos acá tiene 2 filas y 3 columnas. Por eso decimos que pertenece a los números reales, a las matrices de número con coeficientes reales de tamaño 2 por 3. Esta matriz B es una matriz cuadrada con 3 filas y 3 columnas. Es decir, cuando sea cuadrada diremos que es de orden 3. También entre las matrices cuadradas nos encontramos con la que denominamos la identidad, que es una matriz que tiene unos en su diagonal, ¿sí?, y 0 en el resto de los coeficientes, y que la denotamos con una I cuando no hay confusión, o ID con el subíndice 3, si es de orden 3. La otra matriz que también es muy particular es la matriz nula, que tiene 0 en todos sus coeficientes. Entre las matrices que nos va a interesar están las matrices triangulares, es decir, las matrices que tienen 0 por debajo de su diagonal, o también por arriba, serían triangulares superior. Y las matrices diagonales, es decir, que tienen ceros tanto por arriba como por abajo de la diagonal y números en esa diagonal, que podrían ser ceros. Bien, la primera operación que vamos a ver es la matriz traspuesta. Conseguir la matriz traspuesta es simplemente cambiar lo que tenemos como una fila y colocarla como columna. La denotamos con una T en el extremo superior de la matriz. Acá vemos un ejemplo. Fíjense que la fila 222, que es la segunda fila de mi matriz, aparece como la segunda columna. Bien, podemos pensar también en la suma de matrices. Pensémoslo con el ejemplo. Supongamos que tenemos los datos de las cantidades vendidas el día lunes y los datos de las cantidades vendidas el día martes. Si quisiéramos saber los datos que ocurrieron en total los días lunes y martes, tendríamos que sumar estas dos matrices. Es decir, para conseguir la matriz total de recaudación de cantidad de productos que obtengo por sucursal y por tipo de producto, sumar correspondería a, por ejemplo, en el caso del primer producto, contar cuántos fueron vendidos en la sucursal 1 del primer producto el día lunes y después el día martes. 20 más 12 me dará el 32, que es el total vendido por la sucursal 1, porque estoy en la fila 1, del producto 1, porque estoy en la columna 1. Y así lo hago con cada uno de los términos. Por ejemplo, la sucursal 2
con respecto al producto 3, vendió el lunes 13 y el martes 10. Por lo tanto, tengo 23 artículos vendidos de ese tipo y en esa sucursal. Pues bien, tenemos así la suma, que es sumar lugar a lugar. Y es necesario, para hacer la suma, que las dos matrices tengan el mismo tamaño. Si no, no es posible sumar. Pues bien, también podemos hacer una multiplicación entre un número y una matriz. Es muy simple. El número multiplica a cada uno de los coeficientes de tu matriz. Por ejemplo, la matriz de cantidades la puedo multiplicar por 3. Obtendría 3 veces la cantidad de artículos. Veamos qué ocurre cuando multiplicamos dos matrices. Supongamos que tenemos la matriz A de cantidades y la matriz B de precios. Aclaremos un poquito qué corresponde cada fila y cada columna. La matriz A habíamos dicho que eran las cantidades por cada sucursal en las filas y cada tipo de producto en sus columnas. Sea la matriz B la matriz de precios, donde tenemos en rojo una opción de precios para cada tipo de producto y en negro otra opción de precios para cada tipo de productos. Vamos a llamar B a la matriz de precios. Ahora nos interesa encontrar cuál es la recaudación de ventas por sucursal y con cada opción de precios. Si consideramos la sucursal 1 con los precios de la primera opción, tendríamos que a cada cantidad, en este caso a 20 unidades del artículo 1, multiplicarla por el precio que le corresponde, en este caso 2. Ahí tendríamos lo recaudado por la venta del primer artículo. Y tendría que hacer lo mismo con el segundo artículo, con el tercero y con los precios correspondientes de esa opción. Si hago eso con las cantidades y los precios que correspondan, obtendría los datos tanto de cada sucursal como de cada opción de precios. Es decir, supongamos que quiero ver la recaudación por sucursal y por opción de precios. Si hago 20 por 2, 30 por 1 y 10 por 2, obtendría los 90, que serían la recaudación con la primera opción de la primera sucursal. Si hago la misma primera sucursal con la segunda opción, obtendría 100. Ahora, si quiero saber qué ocurre en la segunda sucursal, haría la segunda fila, con la primera opción de precios. Obtendría 79. Y si hago la segunda fila de la A por la segunda columna de la B, obtendría 80, que sería la recaudación en la segunda sucursal con la segunda opción de precios. Podemos definir entonces lo que es el producto. Para hacer el producto tenemos que hacer las filas contra cada columna de la segunda matriz. La primera matriz tiene que tener tantos coeficientes en su fila como la segunda matriz tantos coeficientes en su columna. Si no, no podríamos hacer la multiplicación entre la fila y la columna. Si logramos eso, es decir, que esta cantidad de números corresponda a la cantidad de números que hay en la columna de la segunda matriz, podremos obtener el primer coeficiente de resultados. Y así lo hacemos con la primera fila y todas las columnas de la segunda matriz, la segunda fila contra todas las columnas de la segunda matriz. O sea, que el producto no siempre se puede hacer. Hay una condición necesaria al comienzo y el resultado da una matriz nueva que tiene la misma cantidad de filas que la matriz original y la cantidad de columnas de la segunda matriz.
Veamos entonces ahora algunas propiedades de las operaciones. Cuando vimos la suma, veíamos que sumábamos coordenada a coordenada. Lo podemos hacer empezando por la primera matriz y sumándole la segunda, o arrancando por la segunda matriz y sumándole la primera. A eso se llama propiedad conmutativa de la suma. También si tuviera tres matrices para sumar, asociaría las primeras dos matrices para sumar y después la tercera, o al revés, la segunda y la tercera primero y después sumarle la primera. También tenemos un elemento neutro en todo este álgebra. Se le llama un elemento neutro a un elemento, a una matriz, que cuando se la suma a la matriz original no le afecta, es decir, la deja invariante. En este caso es la matriz nula. Además, toda matriz tiene un elemento opuesto, es decir, un elemento que sumado a la matriz original me da el elemento neutro, o sea, la matriz nula. Por último, también tenemos algunas propiedades de multiplicar por un escalar. Te dejo acá algunas que podés probar muy fácilmente, ya que la suma es coeficiente a coeficiente y multiplicar por un número lo podemos hacer tanto al comienzo con una matriz o después de haber hecho la suma de matrices y teniendo un escalar en común. Pero la multiplicación entre dos matrices empieza a complicarse. Es más difícil probar que es asociativo, es decir, que si tengo tres matrices que se pueden multiplicar, lo voy a poder hacer primero entre dos matrices y después una tercera. Vale, puedes probar con matrices generales. Pero no es lo mismo multiplicar en un sentido que en otro. En algunos casos no se puede ni siquiera multiplicar. Pero incluso en el caso en el que sean las dos matrices cuadradas y podemos definir la multiplicación, multiplicar en un sentido da distinto que multiplicar en el otro. Incluso la propiedad distributiva tengo que tener ese cuidado, porque cuando multiplico y distribuya la matriz que está multiplicando, lo puedo hacer a derecha o a izquierda. Y esos dos resultados no coinciden. El único caso en que el producto en un sentido me da lo mismo que en el otro y no afecta a la matriz original es cuando multiplico por la identidad. Es decir, la identidad funciona entre las matrices cuadradas como el elemento neutro entre esas matrices. Veamos un ejemplo. Supongamos que quiero averiguar cómo completar una matriz A en un coeficiente que lo llamaremos A chiquita, A cursiva, y una matriz B donde uno de sus coeficientes también es desconocido. Lo llamaremos B chiquita, B cursiva. Si tuviera estas dos matrices y yo quisiera definir esos valores de A y de B para que esta cuenta entre matrices me dé la matriz nula, tendría que pedir que cuando haga todo ese cálculo, cada coeficiente se anule. Acá puedes parar el video y hacer todo el cálculo. Te llamo la atención respecto a una propiedad que usamos en el comienzo. Como notamos que la matriz A aparecía en ambos términos, sacamos factor común A, pero como está multiplicada adelante, la sacamos a derecha. Ahora bien, no podíamos poner un 1 en el lugar de la identidad porque el 1 no se puede sumar a la matriz B. Necesariamente tuvimos que poner la matriz identidad. Es la única matriz que multiplicada A devuelve la matriz A. O sea que cuando quieras sacar factor común, ten en cuenta esa propiedad. Puedes sacar factor común la matriz A, pero nunca colocar un número único sumado a otra matriz. Tiene que valer las propiedades que vimos de las sumas y de los productos. Haz la cuenta del ejercicio igualando coeficiente a coeficiente y encontrarás los valores de A y de B.
ya puedes empezar a trabajar.